Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos ven a través de las diferentes plataformas que maneja Entre Tintos y Papeles, que maneja Radiovisión y a través de Radio Seno. Bienvenidos, gracias por el apoyo que siempre nos brindan. Estoy bastante satisfecho. En el mes de julio hemos llegado casi a 800.000 vistas y eso es una circunstancia que a mí me agrada sobremanera. Es por eso y por la sintonía que ustedes nos dispensan a los diferentes medios, a las diferentes formas de comunicación de las diferentes plataformas, les agradezco sobremanera. El programa Entre Tintos y Papeles no trata de imponer criterios a nadie. Se trata de que nuestros invitados hablen, pongan sus puntos de vista, señalen cuál es su visión del hecho, del acontecimiento, cuál es su opinión sobre la vida nacional. Mal haría yo como periodista de tratar de imponer un criterio cuando la libertad de expresión, la libertad de pensamiento en este caso, es digna de ser observada por sobre todas las circunstancias. Se dice que la libertad de expresión a nosotros nos da la posibilidad de, sobre pretexto de la información a la colectividad sobre el derecho que tienen los ciudadanos a gozar de la verdad, podemos incluso trastocar fronteras de la honra, del buen nombre, de la familia, en fin. Esa es una falacia. Ningún derecho está por encima de otro, todos son iguales. El derecho a la información es, sí, efectivamente, una necesidad social, pero el derecho a la honra, al buen nombre, también es una necesidad social en cuanto se refiere a que no se puede lesionar la honra, el buen nombre, el prestigio de las personas por una antipatía personal, por una antipatía política. Yo estos días veo en las redes sociales cualquier cantidad de improperios, de dimes, de diretes, de infamias, de calumnias. Otros también hay periodistas y gente seria, sí, 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 que analizan y dan su punto de vista, pero no tratan de imponer a nadie, porque no sería justo que aprovechándose de esta gran concepción de lo que es el periodismo, se abuse y se trate de crear una verdad ficta, es decir, una verdad que aparentemente es cierta, pero se está repitiendo como grabadora muchas de las veces circunstancias que no responden a la realidad, ni del país, ni de las personas. Yo diría que es incluso en algún momento una antología del delito, es decir, se incrimina ahí mismo que se ha robado, que no se ha robado, que se ha pagado, que está prófugo, que la familia de fulano de tal ha perjudicado al Estado ecuatoriano en tantos millones, que los señores que contratan en la situación pública, en contratos públicos, se llevan tanto, en fin. O sea, para eso hay autoridades, señores. Para eso hay fiscal. Es que la fiscalía, es que la justicia no actúa, es que tienen comprado a los jueces. Señoras y señores, con todo el respeto. Podrá haber sinvergüenza, indiscutiblemente, pero yo creo que la mayoría de administradores de justicia y los que están en esta tarea delicada de rescatar el derecho, la moral, en fin, están por un camino acertado. Ah, que los funcionarios públicos son unos sinvergüenzas que gastan la plata, que son bravos, que no atienden, que solo pasan en los celulares y en las computadoras. Que es hora de cambiar a estos sinvergüenzas, en fin, a estos traga de baldes, como dicen. Podrá haber funcionarios incluso que toman el café y se van a su casa. Sí, 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 marcan el hora y se van a su casa. Pero no todos son así. La mayoría de funcionarios públicos son honrados. La mayoría de funcionarios públicos se deben a una familia. La mayoría de trabajadores en el sector público se deben a sus empresas. Yo conozco personas que confirman la regla que estoy diciendo, que se dedican incluso más del tiempo normal, más del tiempo que deberían ocupar para sus tareas, para cumplir.
con la institución y para cumplir con los particulares que requieren de sus servicios. Que la religión católica impone criterios que están fuera de moda, que los cura de esto, que los cura del otro, que los militares se han asociado con los delincuentes, que la fuerza policial no responde porque tiene conchado con el narcotráfico. Señores, hay que medirse la lengua, hay que tener un poco de respeto. ¿Cuántos señores militares habrá que defienden con honor su uniforme, defienden a la patria, al tricolor nacional? ¿Y cuántos sinvergüenzas también habrá que se venden al narcotráfico, les dan protección? Pues eso no significa que tenemos derecho nosotros para enrostrar a las Fuerzas Armadas, a la policía, en fin, ciertos comportamientos. Nadie puede negar que el delito ha penetrado ciertas esferas del gobierno, de la administración pública, nadie puede negar, pero esa es la excepción. Desgraciadamente, para un cambio de conducta de los habitantes, de las personas, de los ciudadanos ecuatorianos, tendrá que pasar siquiera 25 años. Y no estoy diciendo una mentira y no estoy diciendo una circunstancia que a lo mejor pasa desapercibida. No. Desgraciadamente, hay comportamientos de carácter social que son copiados por las diferentes generaciones que hemos vivido. Entonces, la educación, la salud, la educación cívica no debe pasar a segundo plano, sino debe ser la que marca la tarea de los seres humanos. Los principios deontológicos cuando nosotros ejercemos la cátedra, cuando en la casa a lo mejor conversamos con los amigos. Entonces, la situación es clara, señoras y señores, y hago este inicio del comentario del día de hoy porque tenemos que bajar un poco esos rancios comentarios, esa antipatía para ciertas personas, para ciertas instituciones, gobernantes o no, es gobernantes o no, en fin. Por Dios, que prime la razón, que prime la idea, el pensamiento, los programas y sobre todo que prime sobre nuestros comentarios y nuestros decires el respeto a la persona y el respeto a la sociedad. El señor presidente de la República ha dicho que va a despedir a 5,000 funcionarios. Y yo me digo, cada familia 5 integrantes, 25,000 personas marginadas en este país donde no hay trabajo, en este país en donde la subocupación y la pobreza llegan a niveles increíbles, en donde la desnutrición infantil ha crecido tanto y ha regresado a niveles y a parámetros antes del 2012. Señoras y señores, la temperatura no está en las sábanas, que se oiga, por favor. La temperatura está en quien interpreta la realidad nacional a su gusto y a su antojo. ¿Crees que 5,000 funcionarios públicos deben ser despedidos porque no cumplen sus funciones sin derecho alguno, retrayéndose en los beneficios sociales y lo que dice la Constitución de la República? Los derechos de los trabajadores no pueden ser tocados en forma de retroceder los mismos. Pero, sin embargo, se hace caso omiso de este tipo de disposiciones. Es más, disposiciones de la Corte Constitucional que ha dicho que los amparos, en fin, no proceden, pero que el Tribunal Contencioso tendrá que tomar carta sobre el asunto. Y se dice por parte de la Presidencia de la República y por parte de sus voceros que este es el primer paso de un largo camino para recorrer hacia la consolidación fiscal en Ecuador, que ha dependido siempre de los prestamistas multilaterales. Esta parte de los prestamistas multilaterales estoy de acuerdo. Estamos arrodillados frente a los organismos de crédito internacional, estamos arrodillados a los designios del Fondo Monetario Internacional,
estamos justamente puestos a suplicar un poco más de dinero, pero tal vez esta es una verdad, y estoy de acuerdo, pero decir que con los 76 millones de dólares que supuestamente se van a ahorrar del presupuesto del Estado, se van a equilibrar o tratar de equilibrar las finanzas públicas, créanse, señores, que me despierta a mí una serie de dudas, yo diría escepticismo, claro, incluso diría escepticismo. 5.000 servidores públicos, funcionarios, posiblemente a lo mejor reduzca el número de ministerios y oficinas públicas, sí, a lo mejor son muchos ministerios, pero tiene que tomarse con pinzas esto, esta reducción. Hacer que el Ministerio del Agua sea absorbido por el Ministerio X o tal, hacer que la Casa de la Cultura sea absorbida por tal ministerio o no. ¿Usted se acuerda lo que era la Casa de la Cultura hace años? Ahora ha tomado independencia, en fin. Pero el señor Gabriel Noboa dice que de esta forma va a nivelar o va a tratar de equilibrar el presupuesto de la nación. No sé si a lo mejor poniendo el ojo en otros temas podría recaudar mucho más de lo que pretende con el despido de los trabajadores y la supresión de los ministerios, de las subsecretarías, en fin. Si revisamos nosotros, señoras y señores, la contribución fiscal del año 2024, van a ver que efectivamente no hay una recaudación fiscal cierta, que hay muchas personas que están en mora, y además de eso, personas que ocultan los capitales con la viveza criolla. Pero regreso a los 5.000 trabajadores que van a ser despedidos de las diferentes instituciones, trabajadores de 10, 12, 15, 8, 5 años, con nombramiento provisional, se van a la casa, supuestamente porque van a sanear la administración pública. Pero la mentira tiene patas cortas. La señora ministra de Gobierno, de Trabajo, ha dicho que van a incorporar a la economía nacional, al sistema de servicio del país, a jóvenes que vayan sin mañas, que vayan sin cosas que están al margen de la ley. ¿Sí? 5.000 jóvenes que militarán tal vez en el partido de gobierno para reforzar las políticas que implementa el señor Noboa, porque si dice que va a recortar el presupuesto y que sacar a 5.000 burócratas es un ahorro, entonces, ¿cuál es el objeto de reclutar gente nueva, gente joven que tiene todo el derecho para trabajar? ¿Cuál es el objetivo? Cambiar personas que a lo mejor son antipáticas para el gobierno y para el sistema. Hay denuncias públicas de varios medios de comunicación y de varias personas que gozan de credibilidad, de que incluso las redes sociales fueron espiadas para determinar quiénes son antinovoístas y quiénes son correístas o quiénes siguen la otra línea política. Entonces, en vista de observar a las personas, a sus decires en las redes sociales, se vuelve antipático, se vuelve grave. Créanse, señoras y señores, que los 50 millones que se dice, 70 millones que se dice, y eso también para ver, no afecta casi absolutamente nada en los 30.000 millones del presupuesto nacional. Entonces vemos que se van a dar despidos masivos en el sector público, tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, señoras y señores, no es una medida con autonomía, no es una medida que responde a las necesidades del país,
sino es una imposición de los organismos de crédito. Y además, tiene que ser cumplida esta disposición para que el Fondo Monetario realice un nuevo desembolso a la economía nacional. Vean ustedes, señoras y señores, que muchas personas a nivel nacional, instituciones serias como universidades, han señalado, por ejemplo, que el 3% que se subió en el IVA, disque para luchar contra la corrupción, para robustecer a la policía, al ejército, en fin, se fueron a pagar deudas, más no a garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Entonces, el 3% del IVA que se subió a los ecuatorianos fue a parar en otras actividades que nada tienen que ver con la seguridad del país. Sí, los ministerios, las subsecretarías, las secretarías van a ser estructuradas. Yo diría que en algún momento este ahorro, entre comillas, no va con el camino de la sostenibilidad social. El gobierno ecuatoriano, para salir de esta crisis que nos agobia, señoras y señores, de pobreza, de falta de salud, de falta de seguridad, de los recortes presupuestarios para las universidades, para la educación, en fin, tendrá que conseguir la escalofriante suma de 6.000 millones de dólares en los próximos 4 años y más los préstamos internacionales que pueda lograr el gobierno. Entonces, en algún momento, el ahorro de la caja fiscal que se va a producir con el despido de los 5.000 trabajadores se vuelve fatuo, se vuelve una circunstancia que no es creíble. Entonces, señoras y señores, los planteamientos que se realizan no están acordes a la necesidad del país. Son medidas impopulares, y que muchos grupos sociales, muchos quienes ejercen o ejercemos el periodismo, tenemos que disimular y mirar a otro lado, porque el Fondo Monetario Internacional dijo, dispuso, mandó, impuso que se tomen medidas de carácter económico. Entonces, se pide también, como ya pasó, que se recorte el costo de la gasolina, el subsidio hacia la gasolina, y piden que se elimine también el subsidio para el diésel. Entonces, vemos nosotros que este fondo monetario ascendió o dijo que podría desembolsar 5.000 millones de dólares. Todo está fríamente calculado. Se dice, por ejemplo, que el Ministerio del Interior, absorberá los servicios de emergencia y sistema penitenciario, que ha sido infiltrado por los narcotraficantes. No se soluciona así, se soluciona buscando gente que sea capaz. No se soluciona el problema, así se necesitan fuentes de trabajo. No se soluciona así el problema de controlarles más a los presos. Hay que eliminar las fuentes de donde nace el delito, de donde nace la rapiña, en donde crecen niños y que en la posterioridad se convierten en contumaces delincuentes. Entonces, que los servicios de emergencia y el sistema penitenciario pasarán a otra institución. Esperemos el costo-beneficio. El Ministerio del Ambiente, que fue uno de los yo diría, frentes que se abrió para conservar el medio ambiente, se va a integrar al Ministerio de Energía y Minas. Nosotros conocemos que el Ministerio
La energía y minas no es un organismo un ministerio muy claro, muy solvente, ¿no es cierto? Entonces, señoras y señores, vemos que a lo mejor existen circunstancias que no están apegadas a las necesidades del país. Y otro cuento que vengo oyendo yo desde hace años, cuando estuve en la Universidad de Cuenca y cuando tuve la suerte de ser profesor de Latinoamérica, de problemas latinoamericanos de realidad nacional, hemos analizado con los estudiantes en la universidad esta frase, reducir el tamaño del Estado. ¿Saben ustedes lo que están diciendo? Despedir 10.000, 20.000, 30.000 trabajadores, retirar 100.000, perdón, 500 millones, 600 millones, 800 millones al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Obras Públicas. Esta será la solución. Créanme, señoras y señores, que la disminución del tamaño del Estado es infame. Llevará a varias familias, a miles de familias, a la desocupación, a la necesidad. Y posiblemente esta medida sea el terreno fértil en donde crezca y se desarrolle de forma más grande la delincuencia y la violencia. Como les dije, señoras y señores, hace años ya manejaban las tesis de la reducción del tamaño del Estado en la década de los 70 y en la década de los 80, porque decían que había muchos pipones, la administración pública se lleva la plata y que hay que privatizar para que los señores que tienen los recursos produzcan la riqueza y no le cueste al Estado mantener a o entre comillas, tantas personas que no están calificadas para desarrollar la gestión pública. Sí, señoras y señores, este es un discurso de hace muchos años. Si ustedes leyeran El Festín del Petróleo de Jaime Galarza Zavala, van a ver cómo las compañías extranjeras de la extracción del petróleo nos meten las manos en los bolsillos en forma descarada. Uno de los aciertos de las dictaduras militares, especialmente en el gobierno de Guillermo Rodríguez, fue justamente declarar a los recursos naturales como patrimonio nacional. Sí, fue un acierto. El control del petróleo regresó al Estado ecuatoriano. Nosotros cogíamos el 10, el 15% de las petroleras que se enriquecían, depredando el medio ambiente sin importarles absolutamente nada, sin importarles ni conocía siquiera lo que es la remediación social, perdón, la remediación ambiental. Entonces, nosotros, con la experiencia de los años, con el estudio diario de los problemas que pasamos, que vivimos, nosotros con criterio un tanto amplio decimos la reducción del Estado será inmisericordia. ¿Por qué? Porque la empresa privada no tiene la capacidad para absorber la mano de obra a los profesionales, a los trabajadores que van a salir del sector público con la reducción del Estado. Y hoy veo, pues ayer, anteayer, veo cómo los voceros de las cámaras de la producción, de las cámaras de fomento, en fin, dicen, sí, nosotros vamos a absorber la mano de obra, pero vamos a absorber la mano de obra que el Estado le dirá, váyanse trabajadores, pero nosotros vamos a tratar de solucionar el problema y vamos a crecer producción nacional, todo, pero necesitamos incentivos. Esta frase lo he repetido siempre. Necesitamos intensivos, necesitamos ciertas reformas, cierta ayuda por parte del Estado para que crezcan las empresas. Y entonces, señoras y señores, para que se robustezca la empresa privada, los recursos van a salir de los trabajadores despedidos y de la reducción de tamaño del Estado.
Una pena decir esto, pero no hay otra razón lógica, no hay otra explicación lógica económica, sino las que les estoy diciendo y no por temor, y no para crear temor y miedo, sino es una realidad. Es una realidad nacional y es una realidad internacional. Esta desbrozadora va cortando todo. Esta cigüeña va decapitando todo para que reducir el tamaño del Estado. ¿Y qué pretenden al final de la tarde? Señores, vengan, den ustedes la energía eléctrica, produzcan ustedes energía eléctrica, ustedes controlen la energía eléctrica. Entonces, paso posterior será la privatización de las centrales hidroeléctricas, subirá el costo de la luz. Entonces, a estas empresas que defienden de una u otra forma, a veces acertada y otras veces también equivocada, y con corrupción adentro también, más son los que sirven al país. Pero, sin embargo, sin temor y sin vergüenza, se nos dice que son monopolios estatales. Constitucionalmente los recursos son propiedad del Estado. No existe monopolio estatal porque la Constitución lo dice, que los recursos naturales son y pertenecen al Estado. Pero entonces, para suavizar el discurso, dicen algunas cosas que a lo mejor nos sacan de Semper, nos sacan del análisis. La alianza pública-privada. ¡Qué maravilla! Aplaudamos la alianza pública-privada. Entonces hay que considerar las carreteras, hay que considerar los puertos, los aeropuertos, la minería, en fin. Claro, la empresa pública privada que se pregonó en la época de los años, de la década de los 90, no ha resultado en muchos países, porque los particulares tienen una gula que no se satisface con nada. Sí, las alianzas públicas privadas, tendremos lindas carreteras, en fin, porque nosotros vamos a conservarla, la empresa privada es más ágil. ¿Y cuánto llevan? ¿Y cuál es la comisión? ¿Y cuál será el monto del peaje? Pregunto. Son circunstancias que ya tendrán que ser respondidas por las autoridades en los próximos días. Pero nosotros vemos realmente que la situación puede agravarse y se va a agravar, es más. El capital no tiene solidaridad. El capital no tiene miramiento de ninguna naturaleza. Y se dice muy orondamente que el personal que se ha dado de baja de las instituciones del gobierno apenas representa el 0,15 de trabajadores con empleo adecuado. Dije yo hace un rato, la mentira tiene patas cortas. Entonces, si se van a reintegrar a los trabajadores o se van a reemplazar a los trabajadores que ahora serán cesados de sus funciones por jóvenes, no logramos absolutamente nada. Estamos cambiando gran parte de funcionarios honestos por personas que a lo mejor van a ir a servir una camiseta. Señoras y señores, no estoy siendo adivino, no estoy haciendo profecías o cosas por el estilo, pero la vida del país, la vida de los ciudadanos del país se va a ver afectada. Se va a ver afectada. Créanme, señoras y señores, una felicitación a María Gustermina, que ha protestado y ha dicho que no puede la Casa de la Cultura ir al Ministerio de Educación, en fin, y la rectora de Cuenca se ha planteado con valentía. Otros han guardado un silencio cómplice y han mirado para la izquierda para que no vean posiblemente los ojos de satisfacción. Todos queremos eficiencia en el sector público. Todos queremos que haya un servicio
óptimo en el sector público. Hoy nomás leía la información que en el aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil se forman largas colas en los filtros de control porque no hay personal. Esto lo dicen los viajeros, esto lo dicen los representantes del aeropuerto. Entonces, estas medidas que se van a tomar y que se anunciaron se quedaron dispersas, se quedaron sin una estructura, sin una forma, y a lo mejor nos va a pesar grandemente en las economías. Muchas gracias, señoras y señores, un gusto, nos vemos mañana.